Bueno, pues primero vamos a empezar por el dibujo. A la hora de encuadrar el dibujo, suelo buscar el punto de interés y estructurar la composición a partir de ahí. Tal vez el punto de interés va a ser el final de una calle. Lo que me interesa de ahí es el juego que hace de una callejuela muy estrecha, entonces el juego que hace de sombras arrojadas y luces que se cuelan. Por lo tanto, para luego terminar de proporcionar bien el resto de la obra, el resto de la acuarela, voy a empezar con focalizando el dibujo por esa zona. Las primeras líneas apenas las marco y sobre todo tengo cuidado de si va a quedar en luz una zona, no pasarme mucho con el lápiz. En este caso tengo un 2B, pero bueno, a veces trabajo con un 4B, incluso a veces un 6B. Entonces la oscuridad con la que te marca cuando vas a dejar zonas de luz te puede penalizar a la hora de dejar limpio esa zona de luz. Aunque bueno, como veis ya empiezo con el papel lleno de pintitas porque estoy aprovechando un papel grande que me da pena cortarlo, pero bueno, de un lado tiene una obra más grande realizada en concurso y del otro lado pues tiene acuarelitas más pequeñas. Al final los recursos para pintar acuarela son tan valiosos que por mi parte yo los aprovecho todos. Bueno, pues de la zona de interés ya tengo marcado más o menos las zonas que van a ir en luz y las zonas que irán en sombra. Y a partir de ahí voy a tirar. Tenemos en el plano de lejanía. A partir de ahí ya voy a tirar las líneas para traerme la calle hasta el primer plano. Esta pared es la que más luz va a tener porque toda esta masa va a ser una sombra. Por lo tanto aquí voy a procurar marcarlo justo. Lo que decía antes, para que no penalice una mancha después, una zona de luz limpia. Que luego si quiero mancharla ya la mancharé yo. Pero está bien no perder esa opción. Esta calle con un tema, una composición parecida,
Esta calle es de un pueblo de la Vera que se llama Valverde. Parte de mi tierra, pues mi familia es de... Parte de mi familia es de esa región. Y este concurso fue el primer concurso que fui con mi padre. Pero nunca me había llevado nada hasta este año. Que me dieron el segundo premio pintando esta calle, que fue la calle que pinté la primera vez que fui a este concurso. Siempre me ha llamado mucho la atención estas casas de pueblos que se han hecho como por fases. En las que las verticales nunca son verticales. Las ventanas de una casa miran al cielo, las de otra miran a... no se sabe muy bien dónde. Y eso hace que la pintura de arquitectura cobre vida, sea algo más desenfadado, algo más natural. Bien, pues como veis el dibujo no lo voy a marcar mucho más. Ya he marcado algunas zonas de interés más oscuro. Esto es una masa entera de sombra, por lo tanto aquí es un poco absurdo marcar un dibujo que voy a borrar en cuanto meta la primera capa de sombra. Por tanto, de aquí voy a empezar aplicando las capas que se nos van a quedar en luz. Al final la acuarela, la manera más bonita de trabajar la luz es por transparencia y por reservas. Por lo tanto, el tono que dejemos ahora será el que va a prevalecer como reserva en las zonas más iluminadas. A la hora de dar esta primera capa de luz, al final es la que nos va a generar una atmósfera y no necesariamente una definición. Al final la definición solemos crearla con las sombras. Al final delimitamos las formas de los objetos mediante las sombras. Por lo tanto me gusta tirar así agua de manera un poco aleatoria, porque me parece una mejor simulación de la realidad
que si fuéramos zona por zona, marcando ocres, azules, yo qué sé. Marcando los tonos de luz como si fueran matemáticas. Formas geométricas encerradas. Al final, cuando miramos, las reverberaciones de luz, la distancia, modifican los colores de una manera mucho más compleja que eso. Que si buscáramos teorizar de qué manera aplicar esto en la pintura, quizás serían un trabajo tan mental que perderíamos un poco esa esencia que tiene la pintura de emoción o de expresividad. Esta zona, esta pared de la derecha, es blanca en la realidad, es una pared de estas de cal. Pero a mí me gusta manchar los blancos, romperlos, dejar si acaso algunas zonas. Porque incluso las paredes blancas siempre tienen máculas, tienen manchas de la vida. Entonces me gusta generar este tipo de salpicaduras para recrear esas marcas del tiempo sobre la cal. Uso esta paletina sintética bien escurrida de agua, porque tengo bastante agua en el papel para mover la pintura. Mover la pintura mientras tengo esta humedad que me va a seguir generando luego, a medida que se distribuye el pigmento con el agua, me va a seguir generando estos efectos entre distintas densidades del pigmento y cómo lo absorbe el papel. Dentro de esta capa de luz
Voy a marcar un poco algunas zonas de color. Una puerta que tengo aquí. Que aunque se me van a escapar un poquito de su forma. Después con sombras volveremos a encajarlas. Este es un pueblo que está en la Sierra de Gredos. Con mucha agua. Y al ser una calle un poco sombría, tenemos bastante musgo en el suelo. Nos va a ayudar este musgo en el suelo a marcar una direccionalidad en la calle. Bien, pues esta capa ya vamos a dejarla secar. Hacer unas pequeñas salpicaduras para aportar textura a esta zona de musgo. Tonos fríos y oscuros. Y otros más cálidos.
Antes de que termine de secar, voy a insistir un poco. En estas salpicaduras para seguir generando textura, de tal manera que con un poco de suerte, que hasta que no seque no veremos, esta zona del suelo haya quedado resuelta con esto. Esta zona que reforzamos aquí, y ya se me había secado, pero bueno. Responde a marcar un poco la entrega del edificio en el suelo, pero que no quede como algo duro ni evidente. Simplemente nos haga entender que ahí empieza el suelo. Bien, vamos a empezar con el delimitar la zona que hemos colocado como punto de interés. Conviene no pasarse ni de oscuro ni de cálido ni de saturación de pigmento. Contrario, mejor pecar de meter agua en zonas de lejanía, porque eso nos puede hacer que perdamos la sensación de profundidad. Te voy a marcar primero tejados.
Si después queremos saturar más, unas zonas más oscuras, las partes bajas de los tejados, al haber metido agua, podemos insistirle un poquito más con la confianza de que al tener más agua se nos va a disolver, no va a quedar tan duro. Conviene en las sombras ir intercalando zonas cálidas y frías. Pues bien, yo ahora tengo una zona muy oscura por este suelo, el suelo de lo que vemos como el final de la calle. Ahí hay que ir con mucho cuidado, porque si nos pasamos de oscuro, porque aquí a lo mejor sí que podemos jugar con un tono más oscurito, pero si nos pasamos mucho de saturación de pintura en el pincel, se nos va a venir todo para adelante. Y vamos a perder, como digo, esa sensación de profundidad. Por eso es bueno procurar finalizar en la misma mancha toda la sombra, porque si conectamos esta zona con la parte de adelante, en esa misma humedad podemos retirar intensidad de zonas que nos hayan quedado demasiado saturadas. Si encerramos en una burbuja esta mancha, nos es mucho más difícil después quitar esa saturación de más. Voy mojando para no perder la viveza de esa misma humedad. Y me voy a pasar ya al edificio que nos trae la sombra del primer plano. Voy a tener una zona más fría.
tejado aquí que nos va a dar opción a saturar más, tanto de color como de pigmento. Entre una casa y otra parece que hay una pequeña luz que se cuela. Y aquí vamos a arrojar ya la sombra. Vamos a seguir con esta variación que conviene mantener en todas las manchas entre fríos y cálidos. Voy a coger un pincel más grande porque me urge unir toda esta mancha. Para que se distribuya de manera más uniforme el color, para que haga esos juegos de distribución. He hecho aquí una temeridad porque he cambiado de pincel. Y esto me puede dar problemas. De hecho me arrepiento y voy a volver a los pinceles estos de caligrafía oriental. Único con un tamaño un pelín más grande. A no comerme mucho la cabeza con las tonalidades, de momento voy cogiendo el agua sucia de grises que me queda en la paleta. Aplico un poquito más de agua y ahora voy a empezar con unos juegos de ir metiendo pigmento en esta balsa que tenemos, sobre todo en este primer plano que nos requiere a lo mejor algunos juegos de textura, ¿no?, que nos sugieran más al estar en primer plano. Nos va a pedir un poco el cerebro que más información, aunque ande deshecha.
nuestro cerebro va a querer esa información. Esa información puede ser simplemente una saturación más fuerte, cambio de tono, ahora mismo tenemos demasiada agua, por lo tanto hemos perdido el control de la mancha, de, de, de cómo podemos cerrar unos tonos que no se nos vayan a donde no queremos. Por lo tanto, llegados a este punto, vamos a dejarla hacer. Vamos a ir a otra zona en la que podemos trabajar todavía. No vamos a meter el secador de momento, porque también el dejarla secar a su aire nos va a hacer efectos que de otra manera no conseguiríamos. Como veis, he metido más oscuro a la base de estos edificios, pero al estar conectado con la otra sombra me va a caer. Entonces sí que mete algo de intensidad, pero no me va a dejar esa zona extremadamente saturada. Entonces la zona por la que vamos a ir ahora es el tejado de esta pared que tengo en luz, entre comillas. Llevo todo el vídeo diciendo que tengo en luz, pero apenas una zona tengo en luz. Vamos a marcar como en el otro. El tejado como zona más saturada. Sin embargo, la luz de este edificio, la sombra de este edificio, perdón, vamos a marcar con un gris mucho más suave. Podemos incluso azular más la sombra, porque tener la luz del sol es una luz cálida, mayormente neutra tirando a cálida. Entonces en el blanco sí nos va a hacer cumplir esa teoría del color de que la luz cálida arroja una sombra fría. No es necesario ni necesario ni conveniente
que toda la sombra la mantengamos fría. Por lo que hablábamos antes de que puede haber reverberaciones de luz. Vamos, que siempre las hay. Que nos van a modificar un poco nos van a variar el tono. Bien, vamos a quitar esta zona. Aunque no del todo, porque queremos marcar un poquito también la entrega de este edificio, pero igual que antes, sin que se convierta en algo demasiado evidente. Con agua más o menos limpia salpico la pared para generar un poco ese efecto de texturas del que hablábamos antes. Cuando seque un poquito más esta zona, meteremos alguna ventana, pero procuraremos que no haya terminado de secarse para que haga un cierto fundido. Si perdiéramos por algún casual esa opción, siempre se puede arrastrar o deshacer con un pincel sintético. Lo ideal sería terminar de hacerlo en esa fase. No igual no vamos a hacer lo mismo con esto, sin embargo, que queremos definir un poco más por tener menos sombra.
digamos, los elementos que puedan poblar esta pared. Lo que sí que voy a hacer va a ser secar esta zona para ir trabajándola ya.
Vale. Y lo que vamos a terminar en detalle con esta zona es un recurso que además nos dirige muy bien la direccionalidad de la composición, que es el cableado. Bueno, mientras esperamos que termine de secar el suelo, al final yo creo que aquí se nos ha ido la opción de deshacer. Por tanto, si queremos deshacer, tendrá que ser arrastrando. Bueno, algunas zonas sí que se ha mantenido esa humedad, sobre todo donde hacía esta caída el agua. Y otras no, pues intercalamos.
Y por último, vamos a meter un poco de tono al cielo. No vamos a meter un azul, un cobalto, un cerúleo, de azul cielito, de ilustración, simplemente un tono muy diluido. Vamos a secar. Para dar un poco de vida, lo que vamos a hacer va a ser meter una figura al fondo. Es que como no la hemos reservado, pues nos tocará hacer uso de opacos. En este caso yo voy a utilizar el amarillo brillante para dar los puntos de luz. En los hombros y en la cabeza. Le voy a meter mi naranja. Un turquesa para la camiseta. Y vamos a suponer que va con un perrillo pequeñito. Aunque esta era la calle de los gatos.
Y ya estaría. Tenemos bien marcado de contraste líneas que nos llevan a la dirección de la composición. Tenemos esto como centro de composición, donde la luz más limpia no ha quedado mucha, porque es una zona que está así como semi en sombra, pero sí que es verdad que la luz de esta zona es la que menos hemos tocado. Los tejados, por ejemplo, el tono del cielo servía también para encapsular un poco los tejados. Y todo al final trabaja para guiar a esa zona. Al final estamos invitando a dar un paseo por esta calle cuando hacemos una obra. Estamos diciendo es, oye, date un paseo por aquí, paisaje, ¿no? O cuando hacemos un retrato, queremos remarcar lo interesante que es un gesto, una cara, ¿no? Al final pintar es enseñar algo que hemos visto. Así que con esto estaría. Esperaríamos a que seque para ver un poco el tono real de, sobre todo esta zona, porque esta zona ya quedó seca, pero esta zona bajará un poco, el grado de humedad que tiene todavía permite alguna textura, incluso reforzar intensidad de algunas zonas. Como veis, bueno, lo que habíamos marcado de verdes en el suelo nos lo hemos comido con la sombra, pero bueno, la propia sombra ya nos marca también una dirección, así que ese sería el trabajo. Ya lo tengo prácticamente seco, hay algo de humedad en algunos puntos, y al secar se me ha quedado quizá muy fuerte esta figura, fuertes los oscuros que me gustan porque marcan una dirección, pero se me han quedado muy fuertes con respecto a las ventanas que he ido marcando por aquí. Lo que voy a hacer es por lo menos marcar estas del principio sin definir demasiado, pero sí que el ojo interprete que aunque enfoque ahí, hay aquí una oscuridad hay un elemento aquí que tiene que interpretar. Sin demasiada definición. Como digo, apenas el refuerzo de una mancha, que además nos va escalando un poco la direccionalidad, nos va dando elementos con los que guiar la dirección. Otro elemento que voy a reforzar un pelín con el mismo objetivo es esta puerta que tenemos aquí.
apenas un pensamiento en esta. Incluso claramente deshecho. Y ahora sí que sí, tendríamos la obra acabada.